¿Qué tal? Soy Israel Aguirre Gurrea y voy a presentar la actividad integradora 3.5. Esta se conforma de un resumen de las líneas de tiempo de las actividades 3.2.2, historiografía en la antigüedad, 3.3, historiografía en la Edad Media y 3.4, historiografía en la época moderna. Sin más preámbulos, comencemos. Espero que cumpla con lo solicitado. Cada periodo histórico aportó elementos clave al desarrollo del pensamiento historiográfico. La antigüedad estableció las bases racionales del estudio del pasado. La Edad Media conservó y reinterpretó el conocimiento bajo una visión teológica, y la época moderna dio paso a la crítica, a deslindar la historia de la religión, además de la profesionalización del estudio histórico. En la antigüedad, la historiografía en la antigüedad es fundamental para comprender el desarrollo del pensamiento histórico y la transmisión de conocimientos. Los primeros registros históricos fueron con la escritura en Mesopotamia y Egipto, así como el Oriente Próximo. Ellos fueron pioneros en el desarrollo de la escritura cuneiforme y los jeroglíficos. La cuneiforme era una escritura a base de cuñas, y los jeroglíficos eran figuras que significaban palabras. Estas escrituras permitieron registrar no solo acontecimientos históricos, sino también transacciones comerciales, así como documentar la historia, no solo para documentar la historia, sino también como expresión de poder y la divinidad de los faraones por parte de los egipcios. Pero existió una limitación. A pesar de que existía una riqueza muy grande en estos registros, en este periodo de la historia no se considera una ciencia formal. Los relatos están más orientados hacia fines administrativos y religiosos. La tradición oral del conocimiento. Aquí, en la Grecia antigua, la transmisión del conocimiento era de manera oral. Aquí se permitía la circulación de relatos y tradiciones entre comunidades. Uno de los principales exponentes, Homero y sus obras. Él es la figura central en la poesía épica. Él es autor de la Ilíada y la Odisea. Estas obras, que aunque contienen muchos elementos míticos, aquí de todo se logra preservar y observar lo que es la memoria de los griegos sobre guerras y héroes, donde se reflejan sus valores y sus creencias. Estas narraciones no solo cuentan historias de guerras, sino que también establecen las bases para entender el pasado como enseñanza moral y cultural. El nacimiento de la historiografía. En la Grecia clásica viene el pensamiento crítico. Esto se caracteriza por el surgimiento del pensamiento crítico y filosófico. Esto transforma la manera de entender la historia. En este periodo se permite un enfoque más analítico y racional sobre los acontecimientos pasados. Uno de los principales exponentes fue Heródoto. Él es considerado como padre de la historia, escribe historias, valga. Esta obra se centra en investigar las causas de las guerras médicas, donde se combinan relatos orales con observaciones directas. Le tocó. Y de aquí hay un cambio del mito al razonamiento racional. Aquí dejamos pasar un poco el mito para la explicación racional de los acontecimientos. Aquí la historiografía se empieza a ver como una disciplina que busca comprender en profundidad el comportamiento humano. De aquí nos vamos a la historiografía crítica y política. Esta surge como una respuesta a los relatos históricos previos que dependían de explicaciones divinas. Exponentes son los principales. Tucídides. Él es conocido por su historia de la guerra del Peloponeso. Aquí documenta el conflicto entre Atenas y Esparta. Y en el método de Tucídides, él no solo se limita a la narración de eventos, él introduce conceptos claves como la objetividad y el análisis diferente. Estos se van a convertir en pilares fundamentales de la historiografía moderna. Aquí sientan las bases para una comprensión más matizada del poder y la política en la historia.
La expansión del imperio de Alejandro Magno marcó un periodo de difusión cultural que extendió la influencia griega por, desde Egipto hasta la India, donde se proporcionó un intercambio cultural enorme. Aquí es donde Polibio es un ilustrador griego que vivió durante la época helenística. La época helenística es la fusión de culturas de Asia, Egipto y con la griega, con otras civilizaciones y la influencia de la cultura griega en civilizaciones posteriores. La síntesis romana, durante este periodo, integró y adaptó elementos culturales y administrativos. Esta combinación permitió el florecimiento de una civilización más compleja y unificada. Roma y la historiografía imperial. Tito Livio, o conocido como la voz de Roma, él fue conocido por su obra Ad Urbe Condita, para los no tan letrados desde la fundación de la ciudad. Aquí documenta la historia de Roma de sus orígenes hasta su tiempo. Otro de las figuras fue Tácito. Él escribió Anales y Historias, donde analiza críticamente la corrupción y los abusos del poder del imperio. Aquí viene la decadencia del Imperio Romano por crisis económicas, invasiones y fragmentación política. Esto lleva un cambio en la forma de entender la historia y la sociedad. En este contexto, el pensamiento cristiano comienza a ganar influencia, promoviendo una nueva narrativa que reemplaza las explicaciones paganas y políticas de la historia. Exponentes: Eusebio de Cesarea y su obra. Él, como figura central, es conocido como el padre de la historia eclesiástica. Él escribió historia eclesiástica, bueno, una de tantas fue historia eclesiástica. Aquí esta se convierte en un referente fundamental al integrar la historia con el pensamiento cristiano. Él documenta el desarrollo del cristianismo desde sus inicios hasta el periodo Constantino. Eusebio no solo comenta los hechos, sino que establece un nuevo paradigma de interpretación histórica centrado en la providencia divina, lo que marca el fin de la historiografía clásica. El desarrollo de la historiografía cristiana. Dante y los primeros humanistas. Dante es considerado como el precursor del humanismo. Él es el puente entre la Edad Media y el Renacimiento. Debido a sus obras como la Divina Comedia, él marcó un cambio de enfoque de lo puramente religioso hacia temas más humanos. En el enfoque providencialista, aquí se integra la historia con la teología, interpretando los eventos históricos como parte del plan divino. Existían centros de cronística monástica y cronistas oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que en la Edad Media los monasterios se convirtieron en los principales centros de producción de historias. En lugares como Cluny y Montecassino, ahí los monjes desarrollaron historias y registros sistemáticos de los eventos. Aquí se enfocaban principalmente en la interpretación providencialista de la historia, que veía acontecimientos como parte de un plan divino. Estos cronistas oficiales, a menudo clérigos, padres, monjes, tenían la tarea de registrar no solo los hechos históricos, sino también de moralizar y enseñar valores cristianos a través de sus escritos. Aquí ellos se centraban en la visión providencial, donde la influencia de Dios era subrayada sobre los eventos humanos. Aquí nos vamos al Renacimiento. Federico Vital, él fue uno de los exponentes. Él fue un cronista inglés que escribió sobre la historia de Normandía y su relación con Inglaterra. Guillermo de Tiro, él fue un historiador y clérigo también. Es conocido por su historia de los musulmanes. En ella narra las cruzadas y analiza los contextos políticos de su tiempo. Suger de Saint-Denis, abate, clérigo también.
de la iglesia de San Denis es conocido por sus escritos sobre historia de su monasterio y sus innovaciones en la arquitectura gótica. Pues muchas gracias. Espero que esta exposición haya cumplido con lo solicitado. Hasta luego.